Ok. Buenas tardes. El día de hoy le vamos a explicar el sistema pensional colombiano y las diferencias entre los diferentes regímenes del sistema pensional que hay en Colombia. Mi nombre es Iritayana Melo López. Estoy con Mi mis nombre es compañeras. Uribe Martínez. Y Dania Milet Ochoa Núñez. Primero, el Sistema General de Pensión en Colombia es un conjunto de normas y entidades que buscan garantizar a la población la protección contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o de la muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y otras prestaciones. Régimen de prima media, RPM. Este régimen es administrado por Colpensiones, una entidad pública, y cubre la mayoría de los trabajadores colombianos. En este régimen, la pensión se calcula en base al salario promedio del trabajador y el número de semanas cotizadas. Semanas cotizadas y cumplir con la edad de 62 años, y en mujeres deben tener 1.300 semanas cotizadas y cumplir con la edad de 57 años. Si un trabajador ha cotizado 50 semanas adicionales después de haber alcanzado las 1.300 de cotización, podría ser elegible para este bono pensional adicional del 1.5% en su pensión mensual. Bueno, el RPM tiene tres ventajas. La primera es la solidaridad. El RPM se basa en un sistema solidario donde los aportes de los afiliados activos financieros, las pensiones de los jubilados. Dos, pensión garantizada por el Estado. El Estado colombiano garantiza el pago de la pensión del RPM. Esto significa que en caso de que haya algún problema en el fondo de pensión, el gobierno estará obligado a cubrir los pagos. Y la tercera es la protección contra los riesgos. El RPM ofrece a los afiliados protección contra algunos riesgos, como el riesgo de invalidez, el riesgo de sobrevivencia. En caso de que el afiliado quede inválido o fallezca, su familia puede tener el derecho a una pensión de invalidez o sobrevivencia respectivamente. Tenemos también el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, que es administrado por fondos de pensiones privados, como lo son Porvenir, Protección, Colfondo y Oro Mutual. ¿Cómo funciona este régimen? En el régimen de ahorro individual con solidaridad, cada afiliado tiene una cuenta individual donde se acumulan sus aportes, tanto los propios como los de su empleador. Estos aportes son invertidos en el fondo de pensiones privados en el mercado financiero con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible. A este régimen serán aplicadas las disposiciones vigentes para la pensión de invalidez y muerte a cargo de los fondos de pensiones privados en concordancia con la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003. Las semanas mínimas de cotización son 1.150 semanas. Edad y semanas para la pensión, no hay una edad establecida para pensionarse. En el RAI se pueden pensionar siempre y cuando se cumplan con el requisito del capital mínimo o de las semanas cotizadas, sin desconocer que la ley exige que la pensión debe establecerse con base en el promedio de los 10 últimos años cotizados. En el RAIS, cuando el monto de su cuenta supera la cuantía exigida para cubrir el 75% del promedio de los 10 últimos años, el cotizante puede pedir que lo pensione con lo legal y reclamar el excedente. Características del RAI. En el RAI, los afiliados pueden realizar aportes voluntarios al fondo de pensión, obligatorio para el crecimiento, para incrementar el método de su pensión y anticiparlo. En el RAI, su cuenta es únicamente suya y heredable. Por lo tanto, dichos aportes constituirán un recurso que se asimila al seguro de vida y se otorga a los familiares o sobrevivientes. Con respecto al valor máximo de la pensión, con el RAI no hay un valor límite.
los afiliados pueden recibir una pensión superior a la máxima establecida por el RPM si el saldo en su cuenta de ahorro de invalidez alcanza para financiarla. Ventajas del RAI. La primera es el potencial de mayor rentabilidad. Los fondos de pensiones privados buscan obtener una mayor rentabilidad para los aportes de los afiliados, lo que podría traducirse en una pensión más alta. Flexibilidad. La flexibilidad que tienen los afiliados tienen más flexibilidad para elegir la forma en que reciben su pensión, retiro, programados, renta vitalicia, etc. Posibilidades de realizar un aporte voluntario. El afiliado puede realizar un aporte voluntario adicional a lo obligatorio, lo que permite aumentar el capital acumulado en su cuenta individual. Tenemos las diferencias entre los dos regímenes. En una de ellas es la financiación. Mediante el régimen de RPM se financia mediante un sistema de reparto donde las cotizaciones de los afiliados actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales. El Estado aporta un subsidio anual para cubrir el déficit del sistema. En cambio, la financiación del RAI se financia con los aportes individuales de cada afiliado, los cuales se invierten en un fondo de pensión privado. El afiliado no recibe aportes del Estado. Tenemos como segunda diferencia la administración del RPM. Este régimen es administrado por Colpensiones, una entidad pública, y tenemos la administración RAI. Este régimen es administrado por entidades privadas como Fondo de Pensiones y aseguradoras. Los cálculos de precio del RPM. La pensión se calcula como un porcentaje del salario en promedio de los últimos 20 años de cotización, promedio móvil a 20 años. El porcentaje depende de las semanas cotizadas y la edad de pensión. La pensión se calcula como una renta vitalicia o retiro programado, con base en el ahorro acumulados en las cuentas individuales y las expectativas de vida del afiliado. Tenemos un ejemplo con el RPM. Consideremos el siguiente caso. El afiliado Harold, que tiene una edad de 65 años y tiene unas semanas cotizadas de un total de 1.600 y un salario promedio de los últimos 20 años de cotización con un total de 3.200.000 pesos colombianos, 200.000 pesos colombianos. Buenas, en el ejemplo tenemos que Harold tiene 65 años, sus semanas cotizadas son 1.600 y devenga un salario de 3.200.000. Entonces tenemos para sacar el porcentaje de la pensión y en cuánto le quedaría la pensión, tenemos la fórmula R, que es igual a 65.50 menos 0,50 por la semana, por el número de salarios mínimos legal vigentes. Para despejar este paréntesis tenemos que sacar el número de salarios mínimos legal vigente, el cual lo vamos a realizar por medio de una división, donde vamos a dividir 3.200.000, que es lo que se gana Harold, por el salario mínimo de este año, el 2024, que está en 1.300.000, lo que nos da un resultado de 2,46, por medio del cual vamos a agarrar el número entero, que es el 2, y vamos a aplicarlo en la fórmula. Entonces R es igual a 65.50 menos 0,50 por 2. Estaríamos reemplazando la fórmula. Ahora vamos a despejar esta multiplicación, la cual la vamos a realizar aquí en la parte de al lado. Vamos a multiplicar 0,50
50 por 2, lo que nos va a dar un resultado de 1. Entonces, R es igual a 65,50 menos 1. Entonces, el porcentaje de la pensión de Harold va a quedar del 64,5%. Ahora, como la ley lo dice, Harold, la ley dice que por cada 50 semanas se le otorga 1,5% para su pensión. En este caso, Harold tiene 300 semanas de más, lo que equivale a 9%. Entonces vamos a sumar el 64,5 más el 9%, que es la equivalencia de las 300 semanas de más que tiene Harold. Entonces el porcentaje de la pensión de Harold vendría siendo el 73,5%. Ahora vamos a sacar en cuánto le quedaría la pensión. Vamos a dividir el salario que devenga Harold por el porcentaje de su pensión, lo que nos da un resultado de 2.352.000. Esta es la pensión que le quedaría a Harold. 2.352.000. Listo, deja compartir. Aspectos a considerar para el cálculo de la pensión en el RPM: la edad de pensión, la edad mínima de pensión en el RPM es de 62 años para hombres, 57 para mujeres. Las semanas cotizadas, se requiere un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. El salario promedio de los últimos 20 años de cotización, y el factor de pensión depende de la edad de pensión y las semanas cotizadas. Muchas gracias. Muchas gracias.